Lección 7. Crecer en la fe. El crecimiento en la fe no es una opción, sino un requisito para la supervivencia espiritual. La falta de crecimiento produce enanismo, por un lado, y apostasía por el otro. El enanismo relega al creyente a un estado infantil, en el cual se encuentra incapacitado para comprender aspectos profundos de la revelación bíblica. El apóstol Pablo los llama niños o carnales porque continuamente causaban dificultades en la iglesia. 1 Corintios 3, del 1 al 3. La apostasía es la segunda consecuencia de la falta de crecimiento. La apostasía es el abandono de la fe y de la iglesia por no estar suficientemente fortalecidos para resistir las sutilezas de los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Siendo tan importante el crecimiento, ¿cuáles son los medios que Dios utiliza para tal fin? Crecemos por medio del estudio de la Biblia. Entre todos los beneficios que nos traerá un estudio metódico y consecuente de la Biblia, tenemos algunos. 1. Nos aleja del pecado. Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. 2. Nos vivifica. Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. 3. Nos ilumina. Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. 4. Nos sana. Salmo 107 del 19 al 20. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. 5. Nos limpia. Salmo 119:9, Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. 6. Hace efectiva nuestras oraciones. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. 7. Nos libra de la muerte. Juan 8:51. De cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Este estudio de la Biblia podrás hacerlo de dos formas. Personal, o a solas, como parte de tu culto diario a Dios en el horario más conveniente. Sugiero que leas 2 capítulos de la Biblia por día como mínimo. Y comunitario, en la iglesia o en grupos, en la iglesia por medio de los estudios bíblicos pastorales y retiros. Crecemos por medio de la oración. Tanto Jesús como los apóstoles señalaron la importancia de la oración para diferentes situaciones. 1. Para los momentos de peligro o persecución. Mateo 5:44. Oren por quienes los persiguen. Lucas 21:36. Manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. 2. Para cuando la enfermedad o la tristeza nos alcance. Santiago 5 del 13 al 15. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. 3. Para salir victoriosos de la tentación. Marcos 14:38. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. 4. Antes de emprender un viaje. Hechos 20 del 36 al 38. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. Después de eso lo acompañaron hasta el barco. 5. Antes de tomar decisiones importantes. Hechos 1:24. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido. 6. Para ayudar a los siervos de Dios. Romanos 15:30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí. 7. Para proteger a la iglesia del pecado. Y si pedimos a Dios que ustedes no hagan nada malo, no es para demostrar que nosotros pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno, aun cuando parezca que nosotros no pasamos la prueba. 2 Corintios 13:7. 8. Para perfeccionar a los creyentes. 2 Corintios 13:9. Oramos para que ustedes sean perfectos.
9. Para que al orar por nuestros gobernantes tengamos paz y tranquilidad. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad. 10. Para tener una vida más plena como respuesta a la oración. Marcos 11, 24. Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. La oración puede hacerse en privado, a puertas cerradas, Mateo 6, 6, y también en público, Hechos 1, 14. En público debes orar de manera diferente que cuando lo haces en privado, porque debes tener en cuenta el sentir de todos los presentes. Cuando estés orando con otros, piensa que formas parte de un solo cuerpo. Por eso, debes orar brevemente para dar lugar a otros y además en voz alta, de tal manera que todos puedan oír y entender lo que pides y también para que otros puedan decir amén a tu oración. Crecemos por medio del compañerismo. 1. Asistir asiduamente al templo. Lucas 24:53. Siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Será muy difícil que logres tener verdaderos amigos en la iglesia si tu asistencia a las reuniones es esporádica o inexistente. Puedes observar que los primeros cristianos se destacaron por su unidad y amor estando siempre en el templo. 2. Comer algunas veces con tus hermanos en la fe. Hechos 2:46. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dentro de tus posibilidades económicas, el acuerdo con los que viven contigo y del lugar que dispongas, debes planificar invitar a comer a un miembro de la iglesia. No hace falta que gastes mucho dinero o te endeudes por esto. Recuerda que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 3. Animar a otros. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A todos nos puede pasar que nos desalentemos y que no tengamos más ganas de ir a asistir al grupo o a la iglesia. En esos momentos es cuanto más nos necesitamos los unos a los otros para exhortarnos y animarnos. Un día te tocará levantar al que ha caído y otro día puede ser que necesites que otros te levanten. Esta es la forma en que puedes crecer en el compañerismo. Crecemos por medio del testimonio. Dar testimonio significa compartir con los que no pertenecen a la iglesia todo lo que Cristo hizo por nosotros. Testificar no es explicar a los demás lo que dice la Biblia, sino compartir nuestra propia experiencia, es decir, cómo estábamos antes de recibir a Jesucristo y de qué manera llegamos a creer en Él y cuáles han sido los cambios que hemos experimentado en nuestra propia vida. Cuando des testimonio debes tener presente que 1. Tu testimonio debes darlo sin avergonzarte. Segunda de Timoteo 1:8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2. Tu testimonio debe ser verdadero. Tercera de Juan 1:2, ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. No debes exagerar ni agregar cosas que no son ciertas. Cuanto más sincero e íntegro sea tu relato, mayor será el resultado y la bendición del Señor. 3. Tu testimonio debe ser sencillo. 1 Corintios 2:1. Cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Debes hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, hablar con sencillez para que todos te entiendan en el mismo nivel de los que te escuchan. ¿Qué piensas? ¿Estás listo o lista para compartir tu historia con tu familia espiritual? ¿Sabías que tu testimonio puede inspirar a otros a acercarse a Jesús? ¿Quieres compartir algo de tu historia aquí? ¿Cómo has experimentado la salvación en tu vida? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Quién te habló del Evangelio? ¿Cómo era tu vida antes y cómo es ahora?